tenía que llevar, porque ¿qué pasa ahí? Les iba a dar su ley, ¿de acuerdo? Tenían una cita con Dios. Vemos el 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Es decir, por ahí los llevó Dios. Fue Dios el que los encaminó. Y lo vemos más claramente en los versículos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Queda más que claro, no fue Moisés. Y el pueblo tenía muy en claro quién los guiaba. Y era Dios. ¿De acuerdo? Bueno. El monte es el Sinaí, ¿verdad? El monte Sinaí u Horeb. Vamos a continuar con la siguiente parte. Que te traje por esta ruta tan difícil para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Mis hermanos y amigos, es en medio de las situaciones críticas de la vida donde se revela la verdadera condición del corazón humano. Hay muchas personas que creen hasta que tienen que enfrentar situaciones que no parecen tener ni pies ni cabeza. Nosotros decimos creer en Dios, nosotros decimos creer en la sabiduría de Dios, pero realmente nosotros confiamos en nuestra propia sabiduría. Si según mi entendimiento lo que está sucediendo tiene lógica, entonces yo confío en el Señor. Si lo que Dios está haciendo delante de la lógica de mi cabeza no tiene sentido, entonces yo dejo de confiar. Dice en Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17 en la parábola del sembrador, que muchas personas al principio reciben con gozo la predicación de la palabra. Y nosotros hemos visto eso a lo largo de la historia de esta iglesia por más de 35 años. Parecen abrazar con fe el mensaje del evangelio, pero dice el Señor, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, entonces terminan abandonando el evangelio y alejándose del Señor, desilusionados. El punto es que el sufrimiento nunca te deja como te encuentras. El sufrimiento nunca te deja como te encuentras. Por eso dice Tim Keller que el sufrimiento polariza a los seres humanos. El sufrimiento polariza a los seres humanos. Algunos se aferran más al Señor en medio del dolor y se vuelven más compasivos con los que sufren. Otros se vuelven cínicos, se aíslan de los demás y se sumergen en la autocompasión. Y eso fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios los había colocado en una situación sumamente difícil y peligrosa, mis hermanos. En un lugar como el desierto de Sinaí, la deshidratación se produce en cuestión de horas. Así que el suministro de agua era urgente, o todos iban a morir en muy poco tiempo. ¿Qué debió hacer? ¿Queda claro? Vamos a, voy a Marcos 4, 16 a 17. Es la parábola del sembrador. Hay dos formas, Dios plantea claramente cómo hay 4 formas de responder. Pero aquí vamos a ver en concreto estas. A ver. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué sucede?
ante la prueba tendemos mucho a decir, pobrecitos de nosotros, mira qué sufrimiento tengo. ¿Se acuerdan el estudio introductorio? Como un evangelio desviado es justamente el de la autocompasión, el de la autoestima. ¿Y qué dice Jesucristo? Ni el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Lucas 9, 23 a 26. Entonces, las pruebas finalmente, ¿qué va a buscar Dios con estas pruebas? ¿Conocer nuestra fe? No, ella la conoce. Pero nos la va a demostrar a nosotros. Tú que tanto decías que, de aquí hasta el 1000 con Dios, y de repente viene la prueba y empezamos a dudar. Y empezamos a decir, híjole, es que no era por ahí, es que Dios, y empieza, insisto, la autocompasión. Es que yo tan bueno que soy, voy todos los domingos, y empieza la justicia propia también. Así es, esa es la condición del hombre. Pero ¿qué pasa cuando vemos nuestra fe? Como hijos de Dios, eso nos va a llevar al crecimiento espiritual. También hablamos del crecimiento espiritual a través de la palabra de Dios. Hay que distinguirlo siempre de la disciplina. Ahorita no hay tiempo para meternos a ello, pero hay que saber. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si no pasamos la prueba? ¿Qué pasa si viene la prueba, nos enojamos con Dios y de repente decimos, no, yo con Dios no quiero ya no tener nada que ver, porque no me dio lo que yo quería? Primera de Juan 2:19. Aunque el versículo se refiere a predicadores o a falsos maestros, pero aplica. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, quien se termina apartando de la fe, quien se termina apartando de Dios, no era de Dios. No era de Dios. Y no es que pobres de nosotros no. Simple y sencillamente, no era de Dios. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa con esas personas después? Puede ser que regresen si Dios tiene compasión de ellos. Pero si no, es juicio. No hay de otra. Podemos orar por esas personas, ¿no? Claro. Nosotros no somos quien para saber si son o no, si son o no salvos. No lo sabemos. Simple y sencillamente hay que orar. Mientras el Espíritu Santo te siga poniendo esas personas en el corazón para que ores, sigue orando. Sigue orando. Ser el pueblo de Israel en esa circunstancia. Confiar en el poder y la bondad del Señor y clamar a Él por ayuda. No olviden, mis hermanos, que unas semanas atrás Dios los había liberado del ejército de Faraón, abriendo las aguas del Mar Rojo. Y aún en el capítulo anterior del libro de Éxodo, Dios había comenzado a alimentarlos, enviándoles maná del cielo. ¿Acaso no tenía poder para darle agua en el desierto? Por supuesto que sí. Pero ¿esta prueba agarró desprevenidos a los israelitas? No. Ellos habían visto señales. ¿Qué señales vieron? Ya lo comentábamos. Dios los multiplicó extraordinariamente. ¿Y qué le había dicho a la gente? A Adán y Eva. Multiplicados y fructificad. Y Él los hizo multiplicar. Hagan las cuentas. De 7 a 600,000, a 2 millones en 400 años, fue la mano de Dios. Dios hizo su nación. Asimismo, Dios los había liberado con un gran poder. Las 10 plagas que no afectaron a su pueblo. Es más, destruyó al ejército más poderoso del momento en un mar. De una forma poderosa. Y como dijo Sugel, habían recibido el maná el momento anterior, en el capítulo anterior lo vimos. No fue la primera prueba.
cuando huyeron despavoridos o cuando estaban huyendo del ejército, anhelaron morir y murmuraron en contra de Dios. Eso lo vemos en Éxodo 14:11. Y no obstante, Dios los liberó. Habían probado agua amarga en Mara. ¿Y qué hicieron? Murmuraron. Éxodo 15:24. Y no obstante, Dios les dio de beber milagrosamente. Esas aguas amargas con un mero árbol las convirtió en aguas dulces. Tenían hambre y anhelaron regresar a la esclavitud y murmuraron. Éxodo 16:2-3. ¿Y qué hizo Dios? Les hizo llover maná del cielo. Una provisión milagrosa. ¿Cómo debemos de responder a las pruebas? ¿Cómo debemos de estar ante los problemas que se presentan en nuestra vida? Mateo 6, versículos 25 y 31, yo se los leo. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Entonces, ¿qué hacemos con los afanes? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esa es la forma en que debemos de responder. En Salmos vemos múltiples ocasiones en que el salmista describe, clamé y me respondiste. Te sentí lejos y me respondiste. Esa es la actitud que debemos de tomar. Ahora, ¿cómo reaccionaría el pueblo? Ya lo sabemos, ya lo veremos en detalle, pero ya sabemos cómo reaccionaron. ¿Qué pensamos de ellos? Pero veamos lo diferente. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las pruebas? En vez de clamar en oración, el pueblo de Israel decide entablar una demanda judicial contra Dios y contra Moisés. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés. Lamentablemente esta palabra que Reina Valera traduce como altercar tiene una connotación más fuerte en el idioma hebreo. Esta palabra aparece en otros pasajes del Antiguo Testamento para señalar un reclamo o demanda judicial, un litigio. Es por eso que este lugar vino a ser conocido como Masá y Meriba, dice en el versículo 7. La palabra Masá significa poner a prueba. Ellos pusieron a prueba a Dios y lo encontraron falto. La palabra Meriba viene de la raíz hebrea rib, que significa entablar una demanda judicial, litigar. De manera que lo que está sucediendo en Éxodo 17 es mucho más que una simple queja. En ese momento el pueblo de Israel estaba entablando una demanda judicial tan seria contra Moisés que el veredicto era la pena capital. Dice en el versículo 4 que Moisés le dice a Dios, el pueblo está a punto de apedrearme. El pueblo está a punto de apedrearme. Pero Moisés sabía que a final de cuentas ese litigio no era contra él. Ese litigio era contra Dios. Noten una vez más el versículo 2. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y luego en el versículo 7 dice que ellos tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En otras palabras, Dios prometió su presencia en medio nuestro y llevarnos a una tierra que fluye leche y miel, pero en cambio nos ha traído a este desierto para matarnos de sed. Ellos estaban acusando a Dios de haber violado la promesa de su pacto. Dios es un traidor. Dios nos traicionó y nos mintió.
De hecho, de haber podido apedrear a Dios